Hola a todos, aquí Godzilla Ultimate Fanfics con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, con la parte 2 de Easy Attack on Titan, Tokyo Ghoul y Fullmetal Alchemist en el mismo universo. Algunas aclaraciones. Yo a lo largo de la historia hice que 8 de los 10 puntos de sangre estuvieran relacionados a la historia, excepto estos dos, por lo que simplemente digamos que fueron guerras randoms que ocurrieron dentro de los muros, como sucede con la mayoría de los puntos de sangre en Fullmetal Alchemist. Segundo, habrá algunos cambios de cronología, principalmente de parte de Tokyo Ghoul, debido a que ni en el manga ni el anime se dan fechas exactas, por lo que en algunos casos me baso en algunos comentarios de sucesos que pasaron hace tanto tiempo, y un poco en la edad de los personajes. Con Fullmetal no tanto, ya que ahí sí hay fechas más precisas, quitando algunos eventos no tan relevantes, y en Shingeki seguirá igual. Pero sin más, empecemos. Hace 100 años, por ahí del año 745, aparecieron los titanes, devorando a todo ser humano que se cruce en su camino, por lo que la humanidad, más específico los eldianos, los asiáticos y shvalanos se refugiaron en 3 gigantescos muros, llamados María, Rosa y Sina, o al menos eso es lo que cuentan los libros de historia. A pesar de estar encerrados, parecía que la humanidad estaba otra vez a salvo, siempre y cuando no salgan los titanes entrarán, pero estaban equivocados. Ya que otro enemigo vino para poner una vez más en jaque a la humanidad, los ghouls, seres con apariencia más parecida a la humana, pero que al igual que los titanes estos devoraban humanos. Cuentan las leyendas, que durante las épocas en donde recién la humanidad se había refugiado dentro de los muros, los ghouls liderados por un denominado como Rey de un Ojo, llamado así debido a que solo contaba con un Kakuya, aprovechando el caos provocado tras los titanes, trataron de someter a una humanidad debilitada. Debido a esto por un tiempo aterrorizaron los muros, hasta que una familia o clan llamados los Wasu, uniendo sus fuerzas con un recién formado ejército, se enfrentaron al Rey de un Ojo y a sus seguidores. Luego de una larga guerra, todo culminó con una última gran batalla en el Muro Rose, más específico en una zona del Distrito 8. Durante esta batalla, el Rey de un Ojo se convirtió en una aberración a la que nombraron el Naga o Dragón, la cual causó múltiples bajas de ambos bandos, pero al final lograron derrotarlo, más específico un miembro de la familia Wasu. Así fue como de nuevo la humanidad logró vencer y prevalecer sobre aquellos que la amenazaban. El rey, o mejor dicho lo que alguna vez fue el Rey de un Ojo, se escondió en una formación rocosa en las profundidades de los muros, en lo que en un futuro sería la ciudad subterránea del Distrito 24. Los ghouls, sin un líder al que seguir, se ocultaron y esparcieron por las murallas y distritos. Los habitantes de los muros, tras terminar la guerra, nombraron al clan Wasu como sus reyes y gobernantes, formando a su vez a la policía militar para defenderla, y más tarde el resto de las divisiones. O al menos eso es lo que cuentan los libros de historia modificados. La realidad es que no fue un Wasu quien venció al Rey de un Ojo, sino que durante la batalla, cuando la humanidad iba perdiendo, apareció alguien, un hombre rubio de ojos dorados, que aparentaba tener quizás unos 40 años, utilizando habilidades que en esos tiempos se podrían considerar mágicas o divinas, se abría paso entre los ghouls como si nada, hasta que llegó frente a frente del Naga. Estos se enfrentaron ferozmente, en una batalla que sacudió la tierra y los cielos. El Naga atacaba descontroladamente, pero el hombre demostró su superioridad, levantando estructuras y lanzando explosiones de fuego, por lo que el Rey de un Ojo no le quedó más opción que huir. Así fue como la humanidad logró sobrevivir aquella vez. Luego de terminada la batalla, el hombre pidió hablar en privado con el verdadero gobernante de los muros. Así luego de un tiempo, el hombre se encontraría con el rey Karl Fritz, o como ahora se apellidaba Reis, el verdadero rey de los muros y quien poseía el poder del titán fundador. Pasas de controlar a todo aquel que poseyera sangre eldiana. El hombre de ojos dorados se presentaría como Fater, un alquimista de gran poder, el cual según él, tenía la solución al problema de los titanes y eldianos. El rey Karl, sorprendido pero dudoso, le cuestionaría el cómo planeaba lograr eso, a lo que Fater le contaría sus planes con algo de mentiras. Tenía planeado generar guerras en puntos específicos de los muros y distritos. Ya se había creado uno durante la Guerra del Dragón, ahora faltaban 9, así algún día, durante un eclipse de sol, estos puntos se activarían, llevándose las almas de los habitantes de los muros, para así absorberlos y obtener un poder inconmensurable. Con tal poder lograría arrebatar los 8 poderes titánicos que quedaron atrás, para así destruirlos, y con la humanidad dentro de los muros habiendo muerto, el mundo se liberaría del poder de los titanes de una vez por todas.
El rey se sorprendería, y sin dudarlo aceptaría, ya que eso es lo que estaba buscando. Originalmente tenía planeado que los habitantes se extinguirán poco a poco por los titanes y ghouls, pero esto podría asegurar al 100% que el mundo se librará del poder de los titanes, pero le preguntaría el por qué esperar años y no hacerlo ahora, aprovechando que él era el rey. Fater respondería por dos razones, la primera que era mejor que los habitantes de los muros se esparcieran más, para así obtener muchas más almas para absorber, y la segunda era para no generar pánico entre los habitantes, ya que múltiples guerras ocurriendo de un momento para el otro podría generar revueltas y rebeliones, tanto de los civiles como del propio gobierno, lo cual podría echar todo a perder, por lo que tenían que ser más sutiles. Así el rey de los muros y padre consolidaron su alianza, estos decidirían poner al clan Wasu como falsos gobernantes de los muros. Cabía decir que el clan Wasu eran en realidad ghouls, quienes se habían unido a la guerra para obtener más prestigio para ocultar su naturaleza, logrando cumplir su objetivo de una manera que ni ellos se imaginaban. La razón de ponerlos a ellos en el poder, era en primera tener un representante para poder dirigir todo de mejor forma desde las sombras, y la segunda para incitar más la enemistad entre humanos y ghouls, lo cual podría generar posibles puntos de sangre, y mantener un enemigo al que los habitantes podrían prestarle atención, desviando su vista del verdadero problema que se gestaba en las sombras. Los alquimistas estatales y avances tecnológicos serían permitidos, esto de parte de Fater para así tener un mayor control de parte del gobierno a los habitantes. Por lo que poco a poco los muros a través de los años irían cambiando de una apariencia medieval, a algo más parecido a lo que veríamos a principios del siglo XX, pero antes de llegar a eso, veamos algunas cosas que han ocurrido en los muros a lo largo de los años. Fater se crearía debajo de Central un cuarto que por medio de diferentes tubos y cables le permitirían manipular las placas tectónicas dentro de los muros, lo cual impedían el poder utilizar la alquimia en todo su potencial, aunque también llegaban a ser capaces de debilitar a los titanes y ghouls por alguna razón. También entre los años del 745 al 790, Fater crearía a 6 homúnculos, siendo estos orgullo, lujuria, codicia, envidia, pereza y gula. También se crearían múltiples instalaciones, como la base de operaciones del Distrito 1, varios bases de investigación en puntos claves de los muros, los cuales se encargarían de experimentar tanto con humanos como con ghouls, en busca de replicar la piedra filosofal, siendo que los ghouls podían producir más de esta. Una de las bases llamada el Jardín del Sol Blanco, se encargaría de formar a futuros soldados y miembros del clan Wasu, creando en su mayoría medio humanos, híbridos entre humanos y ghouls, con habilidades sobrehumanas, pero con una vida reducida. También se empezarían a crear nuevas armas, como espadas y balas de quinqué, creadas al combinar acero fundido de bambú con sangre y kagune extraído de ghouls, al igual que se crearían los primeros prototipos de las automails. Ya dando fechas más exactas, en el año 775, 30 años después de que se crearan los muros, ocurrió una masacre en Shingansina. Una organización llamada el Culto de los Titanes, incitados y ayudados en secreto por los homúnculos de aquella época, matarían al noble a cargo de ese distrito, y abrirían la puerta que conectaba el distrito 23 con el exterior, causando que un titán apodado Mamón, entrara y causará una masacre, tanto de humanos como de ghouls que se encontraban ahí. Aunque algunos ghouls darían pelea, atacando principalmente las piernas del titán, pero al estos aún desconocer el punto débil de los titanes, y además ser de bajo rango, terminarían siendo devorados o aplastados. También en el incidente, un inventor llamado Ángel Antoniel, lograría darle pelea y sacar al titán del distrito utilizando un prototipo del equipo de maniobras. Al finalizar la masacre, se habría generado tanto derramamiento de sangre, que se terminaría generando un punto de sangre, al igual que entre los cadáveres regurgitados del titán, nacería un bebé al que apodarían el hijo del titán. En el 790, ocurrirían los eventos del spin-off de Shingeki no Kyojin Before the Fall, el cual ocurriría en su mayoría igual solo con algunos cambios. Como que la tecnología estaría un poco más avanzada, principalmente los cañones y espadas de quinqué, por lo que le darían más pelea a los titanes aún sin saber con exactitud su debilidad. En vez de que los protagonistas sean enviados a la ciudad industrial en la muralla Rose, estos irían a Rusvalle y en la muralla Sina. Durante la rebelión en el Distrito 6, a pesar de haber varias muertes, no se generaría un punto de sangre, ya que en su mayoría las muertes serían las del grupo criminal incidente, mas para generar un punto de sangre se necesita de una masacre de grandes proporciones.
En el viaje de una de las protagonistas llamada Shirley al Distrito 24, de milagro no se encontraría con ningún ghoul, pero uno de los habitantes le explicaría que debido a la baja exposición al sol, varios habitantes desarrollaban enfermedades que los hacían caer al suelo sin poder moverse, lo que los hacía presa fácil para los ghouls, al igual que a lo lejos en las partes más oscuras, Shirley vería lo que alguna vez fue el rey de un ojo. Gracias a que la tecnología estaría un poco más avanzada, la construcción y mejora del equipo de maniobras sería más fácil, por lo que sumado al armamento Kinke, acabarían más rápido con los titanes en la batalla final. Al igual que a un cadete llamado Félix que había perdido una pierna le pondrían una automail, y desde entonces la legión empezaría a utilizar el equipo de maniobras, mejorándolo mientras pasaban los años. Ese mismo año, tras que se empezará a generar un caos en la milicia tras la muerte de la capitana Gloria Bernard de la policía militar, Fater y el rey empezarían a trabajar en formar a un futuro soldado que se encargaría de mantener controlada a la milicia en general, al que llamarían el Führer. Por lo que estos usarían a diversos bebés huérfanos para convertirlos en futuros Führers, entre ellos nacería uno al que en un futuro llamarían Kim Bradley. Durante varios años, mientras los niños iban creciendo, a estos se les enseñarían múltiples cosas que les servirían para cuando se convirtieran en Führers, desde dar órdenes, hasta pelea cuerpo a cuerpo o con armas. Cuando llegaban a la madurez, se les inyectaba la piedra filosofal de la ira, la mayoría a los que se la inyectaron murieron, pero uno logró aceptar a la furia de la piedra, a ese joven se le nombraría Kim Bradley, y sería enlistado en el ejército. En los campos de entrenamiento se encontraría con soldados como Doc Pixis, Kureo Mado, Darius Sagle y Tsuneyoshi Wasu en sus juventudes, así estos al graduarse empezarían a escalar de rango poco a poco. En el 820, Bradley y Tsuneyoshi juntos se enfrentarían a una ghoul apodada la Madre Astuta, entre los dos la derrotarían y encerrarían en Kotzlea, esto los haría subir de rango y les daría una gran reputación, del lado de Bradley demostraría ser digno del puesto de Führer, y del lado de Tsuneyoshi lo verían como un potencial digno sucesor al trono. En el 821, nacerían por un lado un niño al que se le conocería como Roy Mustang, quien en un futuro aprendería el uso de la alquimia de fuego, y el otro naciendo en el Jardín del Sol Blanco, Arima Kisou, un medio humano. En el 824, nacería un niño llamado Amon Kutarou, el cual en una fecha desconocida quedaría huérfano, teniendo que crecer en un orfanato en el Distrito 10, el cual estaba a cargo de un ghoul sacerdote llamado Donato Corpora. Por el 825 al 26, llegaría a los oídos de la policía militar sobre un ghoul poderoso llamado Kusen, por lo cual viendo su potencial le ofrecerían un trato, el cual consistía en matar a aquellos que se le ordenaba a cambio de darle una vida tranquila. Entre sus víctimas estuvo un hombre de apellido Smith. Tiempo después, Kusen conocería a una mujer llamada Ukina, en una taberna de café llamada Anteiku, con la cual formaría una relación, para más tarde descubrir que él era un ghoul, pero aceptándolo de todas formas, luego de tiempo, esta quedaría embarazada, por lo que para que el feto sobreviva, Ukina cometería canibalismo. Así en el 827, nacería una medio ghoul llamada Eto Yoshimura. Un tiempo más tarde, Kusen se enteraría que su esposa estaba investigando algunas actividades sospechosas de la policía militar, por lo que estos le ordenaron que la matara como muestra de lealtad, de lo contrario estos lo asesinarían a él, como a su esposa e hija que desconocían. Por lo que Ukina sabiendo esto acepta su destino, terminando siendo asesinada, y Kusen sabiendo que su hija no estaría segura con él, la dejaría al cuidado de un amigo llamado Noroi en el Distrito 24. Por el 828 al 29, una pareja conformada por Van Hohenheim y Trisa Elric se casan y se van a vivir al Distrito 15, mientras que por esos años la soldado Oliver Armstrong se convierte en la comandante a cargo de la zona norte, más precisamente del Distrito 22. En el 830, Kim Bradley se convierte finalmente en Führer, causando que los muros se militaricen mucho más. Ese año también una chica llamada Izumi aprende alquimia, entrenando cerca del Distrito 22, enfrentándose a los soldados a cargo de esa zona. Años más tarde esta se casaría con un hombre llamado Sid Curtis, estos intentarían tener un bebé, pero terminaría abortando, intentan recibirlo con alquimia, pero algo sale mal, y Izumi pierde parte de sus órganos. En el Jardín del Sol Blanco ese mismo 830, nace un medio humano llamado Kishimura Wasu, al igual que un asiático llamado Ide. Uri Reis hereda el titán fundador.
También ese mismo año, un asesino llamado Kenny el Destripador visita a su abuelo en las últimas, revelándole la verdad de que su clan, los Ackermans, solían servir al rey, pero luego de descubrir los oscuros planes del rey y un misterioso hombre, se opusieron a causando que estos fueran casi exterminados. Tiempo después Kenny se encuentra con Urie, quien detiene la persecución de su familia, y luego de una charla Kenny se une a él. En el 831, nacería una ghoul llamada Rize, un asiático llamado Suzuya, y a finales de ese año nace un mestizo eldiano asiático llamado Kenkaneki. Año 832, nacería una ghoul llamada Touka Kirishima. También ese año, un soldado llamado Cape Shadis encuentra fuera de los muros a un hombre llamado Grisa Heager, el cual más allá de su nombre y oficio de doctor, no parecía tener memoria. Grisa también conocería a una mujer llamada Carla, con la que años más tarde se casaría. Tiempo después de haber llegado a las murallas, ocurriría una epidemia de una enfermedad que parecía ser incurable, pero Grisa usando sus conocimientos lograría parar esta epidemia, y salvar a muchos. Entre ellos a Trisa Elric, por lo que Van se lo agradecería personalmente, pero al encontrarse directamente con él, Van se daría cuenta que se trataba de un titán cambiante, por lo que más tarde en secreto hablaría con él. A pesar de la incomodidad inicial, ambos entablarían una conversación, revelando sus respectivas historias y secretos, con su respectiva información de lo que pasaba dentro y fuera de los muros. Ambos acordarían guardar sus respectivos secretos, y Van le prometería que si es posible algún día le devolvería el favor por salvar a su esposa. En el 834, nacerían Saiko Yonebayashi, Jinshi Shirazu, Tooru Mitsuri y Kuki Urie. En el año 835, nacerían Eren Heager, Mikasa Ackerman, Armin Arlent, Historia Reis, Ayato Kirishima y Edward Elric. En el 836, Arima Kiso y Roy Mustang se unen a la policía militar. Ese año también nacería Alphonse Elric, al igual que luego de un asalto de la policía militar a un orfanato en el Distrito 10, encontrarían en un sótano a un Amon de 12 años, por lo que lo rescatarían y llevarían a la academia militar. Y finalmente en el 837, Fater y los homúnculos planearían cómo hacer un nuevo punto de sangre, decidiendo usar el Distrito 16, debido a las disputas de sus habitantes con el resto de los muros. Por lo que el homúnculo Envidia se transformaría en un soldado de la policía militar, y le dispararía a una niña isbalana matándola, lo que sería el inicio de Gran Guerra, que cobraría muchas vidas a lo largo de 8 años.